Muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Estamos en este día, ¿verdad? Empezando un nuevo día, otra vez en la presencia del Señor y llevando la palabra del Señor, ¿verdad? En esta tarde. Le damos las gracias al Señor porque nos tiene un día más aquí, hablando de sus verdades, y pues le damos gracias a cada uno de los que se está conectando, de los que se va a conectar, y les pedimos, ¿verdad?, que hagan share este episodio que estamos, ¿cómo se dice?, la transmisión. Y pues dándole las gracias, ¿verdad?, a todos aquellos que se están conectando, que se van a conectar. Y también les pedimos, ¿verdad?, que se unan con nosotros en oración por nuestra hermana Yoli, que está saliendo otra vez a otra misión de ella para México. Que Dios esté con ella, ¿verdad? Y pues aquí estamos en su programa, ¿verdad?, que es Cara a Cara con el Gran Yo Soy. Y pues traemos unos temas muy, muy interesantes, ¿verdad? Ahora vamos a estar hablando lo que quiere, bueno, se titula ¿De dónde proviene Cristo? En Romanos 9 vamos a estar hablando. Y pues le damos la bienvenida a mi esposo, ¿verdad?, nuestro pastor, y pues aquí está con nosotros una vez más para darnos la palabra. Dios los bendiga, qué gusto saludarlos y estar con ustedes una vez más por las redes sociales. Usted que está ya en su ciudad, tal vez en su casa, tal vez está en su oficina. Algunos a veces van en su automóvil, pero bien, se conectan y están con nosotros para poder estudiar la bendita palabra de Dios. Y como dijo el Señor Jesús, escudriñar las Escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas vamos a encontrar la vida eterna. Y es importante para el ser humano estar pendiente de la palabra de Dios, de ese alimento del cielo, porque es muy necesario conocer. En la reunión pasada les enseñaba algo muy importante, y es que es necesario el conocimiento. La gente habla de lo espiritual, que hay que estar en el espíritu, pero nadie puede estar en el espíritu sin conocer. Nadie puede estar en el espíritu sin conocer. Nadie puede decir que está en actos espirituales sin el verdadero conocimiento que determina de dónde provienen esos actos espirituales. Si son del bien o son del mal. Porque estamos viendo cosas terribles y tremendas que uno queda con la boca abierta, sobre todo por las redes sociales, de lo que está sucediendo. Donde le están atribuyendo todo al Espíritu Santo, pero los ve uno que no toman Biblia, hablan de Dios, pero no toman la Biblia. Y he encontrado personas que me responden nuevamente por las páginas de YouTube, sobre todo, donde me dan sus opiniones, pero son personales. ¿Sí? ¿Y por qué yo noto que son personales? Porque conozco la palabra de Dios. Y quien conoce la palabra de Dios, así le hablen de Dios, sabe si realmente es del verdadero Dios o no. O es una emoción o es una teología humana. Entonces, vamos a invitarlos en esta hora, mis amados hermanos, a que nos acompañen de verdad en oración, nos acompañen un momento para poder estar en la presencia del Señor, para que sea el Espíritu Santo, el de verdad, el Ruach HaKodesh, como es su nombre en hebreo. Alguien decía, ¿y eso qué es? ¿De dónde sacan esos nombres tan extraños? No, son los nombres verdaderos y originales de nuestro Dios, solamente que Roma los cambió cuando creó el Nuevo Testamento y le pusieron Dios. Y el nombre de él es Yahweh. Y el nombre del Mesías, del Cordero de Dios, es Yahshua HaMashiach. Muchos le dicen Yoshua, pero tiene una connotación muy, muy similar a Yahshua, y solamente que uno proviene del hebreo y otro del arameo antiguo, que eran las lenguas que hablaba el pueblo de Israel en la época del Señor Jesús. Pero Roma decidió cambiarlo, y como nosotros no sabemos los orígenes, no estudiamos, no investigamos, no nos preparamos, entonces lo conocemos como Jesús, el Mesías. Jesús de Nazaret, su Dios, nuestro Dios, para muchos su Dios, para otros es su Redentor. Pero en fin, vamos a leer la palabra de Dios. Quiero invitarlos en esta hora, mi amado hermano, que saque su Biblia, por favor. Este ministerio no habla por hablar. Este ministerio durante muchos años viene hablando palabra de Dios. Por eso, como dice la hermana Yoli, algunas de las personas que nos conocen, sobre todo le dicen a ella que este ministerio es raro, que es distinto, porque habla cosas distintas. Y no es que hablemos cosas distintas, porque más que el evangelio se ha tergiversado de tal manera que hoy en día le dan prioridad a las teologías humanas y las predicaciones, que ahora ya no se llaman ni predicaciones sino conferencias dentro de las iglesias.
¿Por qué conferencias? Porque alguien prepara un mensaje para que usted lo reciba. Y esa no es la orden de Dios. La orden de Dios es transmitir su palabra, no nuestra palabra. Su pensamiento, no nuestro pensamiento. Por eso la palabra de Dios no admite opiniones personales, ni interpretaciones personales, ni denominacionales. Sí, porque pues en verdad sí es transmitir nomás. Es transmitirla, exacto. Pero siempre quiere uno cambiarle o quieren hacer un bonito mensaje de cierta parte de la Biblia, cuando en verdad es nada más transmitirla. Transmitir la palabra. Transmitirla. Leerla, exacto. transmitirla. Entonces, las personas hoy en día, la mayoría de las iglesias, conocen el pensamiento de su líder, pero no el pensamiento bíblico. Y en veces que ni del líder, porque viene de otro más arriba. Claro, cuando se trata de denominación, se conoce el pensamiento de la denominación. ¿Ya? Sí, porque ya viene el libro, si viene para todas las iglesias, y viene el mismo pensar, la misma escritura, el mismo librito, entonces de ahí se llevan, se guían. Que ahora es domingo tal día, ahora vamos a leer de esto, y cada quien está por eso fue lo que puso el que está la en la cabeza. Entonces ya de ahí se la lleva todas las iglesias. Y lo tremendo es que la mayoría de las iglesias que pertenecen a denominaciones, no todas, pero la mayoría, no saben los creyentes o los asistentes a los templos que los líderes tienen que guiarse bajo los parámetros, como tú lo dices, de una cabeza superior. Bien sean concilios, bien sean presbíteros, bien sea lo que sea. Entonces vamos a la palabra de Dios en esta hora y vamos a ver de dónde proviene Cristo. Porque mucha gente no lo sabe. Algunos dicen que es Dios que se hizo hombre, porque eso es una teología humana. Cuando la Biblia demuestra que Dios envió a su Hijo, que es algo muy distinto. Pero se paran y defienden teologías humanas. Pero la Biblia y el apóstol Pablo tiene algo muy claro, ¿sí? Isaías, por ejemplo, deja muy claro de dónde proviene el Mesías, ¿sí? Que Cristo, para que usted lo conozca, viene de la traducción de Mesías, ¿sí? En el griego y en Roma, Cristo es Mesías. En hebreo es Mashiach, ¿sí? Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías en español, ¿sí? Entonces, cuando usted lee la palabra Jesucristo, es una composición donde Roma unió la palabra Jesús y Cristo. ¿Qué traduce? Jesús es Yahshua, algunos lo dicen Yoshua o Yahshua, ¿sí? Es Jesús, para que usted tenga conocimiento. Y Cristo es Mashiach. Jesucristo es Jesús el Mesías, ¿ya? Y en hebreo es Yahshua HaMashiach, que Yahshua es el Mesías, para que lo entiendan, porque es que algunos que todavía no comprenden este terminología o nombres en hebreo y piensan que se está diciendo un nombre raro y extraño, que eso no debe ser, ¿sí? Entonces hoy vamos a entender a través de la carta de Romanos capítulo 9, saque su Biblia por favor, de dónde proviene el Mesías y por qué nosotros poco a poco tenemos que ir acostumbrándonos a entrar en la verdad del Mesías, ¿sí? ¿Por qué? Por los orígenes del Mesías. No podemos seguir escuchando teologías humanas donde nos mandan a rechazar los orígenes del Mesías. Porque Isaías 43 es muy claro, Isaías 9, Isaías 11, donde dice que hasta un niño nos había ser enviado, ¿cierto? O sea, el niño tiene dos orígenes. Ese ser, Mesías, tiene dos orígenes. Mesías traduce enviado, no Dios. Mashiach y Mesías o Cristo es enviado. Eso es lo que significa la palabra. O sea que cuando usted está leyendo Jesús o Jesucristo, es Jesús el enviado, no Jesús Dios. Vamos a seguir leyendo, y por eso es que me encantó cuando tuvimos ese sentir de comenzar a escudriñar la carta a los romanos, todos. Pero comenzamos, si se dieron cuenta, desde el capítulo 2 desglosando todo, no el 1, el 1 lo vamos a dejar para el final. Y van a entender por qué. Pero aquí vamos a ver hoy vamos a ver el origen humano. ¿De dónde proviene él? Para que usted comprenda
cuando le hablen de que eso es judaísmo, usted entienda la verdad bíblica y no las teologías de los hombres. Porque la Biblia deja por el piso el pensamiento de todos los seres humanos. Así le escarben por aquí, así le escarben por allá, así le atribuyen a Pablo. Pablo dijo la verdad en este aspecto. Y es bonito cuando usted entra a la palabra de Dios y aprende de ella. Entonces, cuando usted se le hable de Yoshua o Yahshua HaMashiach, usted no tiene por qué rechazarlo porque ese es el origen humano. Y vuelvo y lo repito, Yahshua HaMashiach es Yahshua el Mesías. Y Mesías traduce enviado. Jesús o Jesucristo es la composición de la palabra Jesús, que fue el nombre que le dieron los romanos. Y está en Mateo capítulo 1. Ese no fue el nombre que el ángel dio la orden. En Mateo capítulo 1 dice, y el ángel dijo que su nombre se llamará Jesús, que es Emmanuel. No que se llamará Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Emmanuel es el enviado de Dios entre nosotros. Pero el error de traducción que hay tan terrible del latín, de la Vulgata Latina a la Reina Valera, que donde dependen ya el resto de las demás versiones bíblicas, le pusieron Dios con nosotros. Y no es así. Los orígenes dicen el enviado de Dios con nosotros, que es el mensajero y es el representante de Dios para nosotros. Tiene como cambia la connotación cuando entramos a estudiar e investigar, pero cuando no investigamos, no adquirimos conocimiento. Y si no adquirimos conocimiento, allá en Oseas 4:6, el Señor dijo, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Pero no para ahí. La segunda parte del verso dice, y al sacerdote que desechó el conocimiento, yo lo desecho. Lo echo fuera. Miren lo delicado que es. Y por eso cuando uno lea una porción bíblica, tiene que mirar todo el contexto. Por eso la hermana Jolie, ella siempre la van a escuchar decir que es muy delicado predicar y enseñar. Eso no es para todo el mundo, sino para los escogidos que Dios escogió para hablar su verdad, no las verdades de los hombres, que se llaman teologías humanas. Es delicado. Sí, entonces, son temas muy delicados y como dices, ella siempre ha tenido ese temor tan grande, ¿verdad? De que si ella va a hablar la palabra es porque ella la ha estudiado, la ha escudriñado y entonces, y cuando ya lo tenga bien claro. Exacto, mira cómo es importante. Si ella no lo tiene, no lo va a hablar. Mira cómo es importante que dice la hermana Jolie de verdad, ¿no? Y ella lo ha recalcado públicamente. Ella en los estudios, en las reuniones que nosotros tenemos con los grupos de personas que nos reunimos hasta los domingos, 3 de la tarde, el que quiera venir aquí cerca de la ciudad de Monegas, 3 de la tarde los domingos, 1503 Slow Valle. Hacemos estudios bíblicos y ella está atenta y ella participa junto con los demás hermanos, porque a veces nos acompañan pastores de Pecos y personas de Odessa que son líderes de sus denominaciones, ¿sí? Pero algo que me ha gustado es que ella dice, yo no le creo hasta que yo no investigo y compruebo que es real. Y eso es lo que cada creyente debemos hacer en las congregaciones. Ya no creer a todo lo que nos prediquen, no creer a todo lo que nos digan, sino tomar nota e ir e investigar. Pero investigar en fuentes buenas y reales. Porque de nada le sirve a la persona, ¿sí?, que vaya y le pregunte a un neófito. ¿Qué es un neófito? Alguien que no conoce. Tiene que ir a una fuente superior o a maestros de la palabra que tengan una preparación avanzada. Por ejemplo, y con respeto lo digo, hay mucha gente que me reconoce a mí con un conocimiento muy alto sobre las Sagradas Escrituras, con un conocimiento muy alto sobre todo lo que encierra las Sagradas Escrituras, ¿sí? Por toda la preparación que yo he tenido, pero hay personas mucho más avanzadas en conocimiento que yo. Y entonces, si alguien va a escucharme a mí, debe ir buscar una fuente mucho más grande, pero si busca a alguien que no conoce del tema, le salen con una teología humana y hasta los convencen. Y siempre es con la misma razón que les dan. Y es que escrito está, escrito está, escrito está. Pero como desconocen o quieren rechazar el conocimiento de los orígenes,
no van a saber de las impostaciones ni la manipulación que ha habido en las Sagradas Escrituras a través de los años, y detrás de esto está el mismísimo mal, el maligno. Pues sí, pues la razón por la cual ellos hacen eso es porque, como dice la palabra, si viniera algo, te dijera algo diferente, entonces ya está todo ahí, ¿verdad? Preconcepto. Exacto, entonces ya en la mente ya dice uno, no, eso ya es diferente. Sí, no quiero recibir. No, prefiero no, así me quedo. Entonces, ahí dice Oseas. Por el eso, pueblo exacto. perece por falta de conocimiento. Y no solamente Oseas, mire que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 3, dice que para los que está encubierto este evangelio, dice Pablo, este evangelio para los que está encubierto es para los que se pierden. Fíjate nomás ahí lo que este dice. evangelio, ¿qué es el evangelio? Enseñaron erróneamente que son las buenas nuevas de salvación, cuando no es así. No son buenas nuevas porque ya esas buenas nuevas las predicaba Isaías, Amén. Jeremías. Sí, claro. Desde el Génesis para acá, hasta Moisés hablaba del Mesías, de la salvación y cómo íbamos a acudir de verdad a ese verdadero intermediario como es el Hijo de Dios. Amén. Entonces no son buenas, sino es una terminología de teología humana que nos ha venido a enseñar para que rechacemos lo que el Padre estableció en el Antiguo Testamento. Así es. Entonces resulta que Pablo, a mí me encanta estudiar las cartas de Pablo y analizarlas. Y es hora de analizar. Vamos a entrar al capítulo 9, le voy a pedirle para a mi esposa que en una corta oración nos pida la intervención del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad en el nombre del Señor Jesús, o Yahshua HaMashiach, como es su nombre en hebreo. Amén. Gracias te damos, Padre Divino. Un día más venimos a tu presencia. Dándote las gracias por esta noche, este día, Señor, que nos has emprestado, Señor, por este aire que respiramos. Gracias te damos, Padre. Abre el entendimiento, abre, Señor, nuestro corazón para poder recibir tu palabra, Señor. Y sabemos que nuestro cuerpo siempre está dispuesto, Señor. Nuestro espíritu siempre está dispuesto. Aunque nuestro cuerpo en veces se opone, Padre, pero te pedimos, Padre, que en esta tarde, Señor, tú abras el entendimiento y que también, Señor, rindamos nuestro cuerpo completamente, nuestra mente, nuestro todo, Señor, para que podamos recibir tu palabra, Señor. Podamos, Señor, escudriñar en esta tarde, Padre, y podemos comprender, Padre, tu palabra. Te damos honra y te damos gloria, Señor, por todos aquellos que nos están conectados, Padre, y van a conectarse, Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús, tú abras, Señor, el entendimiento y nos ayudes, Señor, a comprender todo esto. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, saque su Biblia, Romanos capítulo 9, tiene un título que dice La elección de Israel. La elección de Israel. Bueno, vamos a ver, tengo un poquito de problemas por la vista porque me cayó aceite de motor. Vamos sí, si me puedes prestar los lentes para leer. Hoy estoy como bajo de vista, pero bueno, nada nos va a detener en el nombre del Señor. Amén. Dice el título, la elección de Israel. ¿Qué es elección? Escoger. Eso es increíble. Vamos a ver, dice, verso 1. Verdad digo en Cristo, dice el apóstol, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mire tan bonito lo que habla Pablo. Dice, dijo la verdad, no miento. Entonces, si Pablo el apóstol está diciendo que es verdad lo que él está estableciendo y que está siendo guiado por el Espíritu Santo, fíjense que aquí lo recalca. ¿Por qué está hablando esto? Porque en la época de Pablo ya estaban rechazando y comenzando a rechazar al pueblo judío, al pueblo de Israel. Vamos a quitarnos el preconcepto de judíos de la cabeza, porque la nación completa son 12 tribus. Y en el momento de Pablo estar establecido, las 12 tribus estaban dispersas. La nación como tal no existía, porque era una provincia del Imperio Romano. Roma dominaba todavía, y Roma dominó más o menos hasta los años 500 después de Cristo, como imperio. Era una provincia de Roma, y ya estaban empezando a rechazar a los judíos o al pueblo de Israel de lo que era la llamada Iglesia de Cristo. Porque se levantó un concepto, según la historia de la iglesia, donde se dijo que
Dios había rechazado a su pueblo porque su pueblo no le conoció cuando Él vino, y ahora los gentiles eran la iglesia de Cristo. Pero muchos lo predican y lo enseñan ignorando, porque no tienen el conocimiento, que los gentiles, los llamados gentiles, eran los hijos del pueblo de Israel, o llamémoslo así para que me entiendan, eran hijos de judíos nacidos en otras naciones. Porque en el año 700, cuando se presentó la diáspora, cuando fueron cautivos Babilonia, medos, persas, por Grecia y por Roma, cuando llegaron a Roma, ellos ya habían sido esparcidos por las demás naciones. Y los hijos de la nación, del pueblo de Israel, se convirtieron en los gentiles. Y la iglesia tiene que aprender a diferenciar entre los que son paganos, hijos de paganos, a los gentiles, que tienen sangre hebrea y gentil. Sangre hebrea y porque nacieron en otras naciones. Por eso cuando usted lee el capítulo número 2 de Hechos, usted encuentra que los gentiles llegaron a Jerusalén el día de Pentecostés. Eran gentiles, ¿sí? No paganos. Cuando no se estudia el tema... Era parte de los mismos, nada más de la Exacto. Haga de cuenta que eran como primos, cuando uno tiene la familia, primos en tercera generación, en cuarta generación, en quinta generación. Son familia, pero nacieron ya después, fuera del núcleo principal. Y los gentiles son hijos de la nación, pero nacidos en otras lenguas. Por eso no hablaban ya hebreo, y por eso era necesario la intervención divina para que comprendieran el mensaje de salvación. Y cuando Pedro se levantó en Hechos 2, dice que habló y 3,000 se convirtieron de gentiles. Y una cosa son paganos y otra cosa gentiles. Sí, entonces, no en este momento no tiene nada que ver con los gentiles. En este momento de la elección de Israel, Pablo tiene que aclararle al pueblo, ¿sí?, que Dios no ha rechazado a el pueblo de Israel. Y cuando entremos al capítulo 10, vamos a hablar de la famosa teología del reemplazo, falsa y mentirosa teología del reemplazo, que muchos la desconocen cuando se habla de los dos olivos. ¿Por qué desconocen y nunca han tenido la oportunidad o el interés de ir a investigar sobre la teología del reemplazo? ¿Qué fue y dónde está la impostación en nuestras copias bíblicas? ¿Y qué decía el original? Por eso muchas denominaciones, digo muchas, porque no digo la cantidad, no sé la cantidad, pero la mayoría rechazan al pueblo de Israel, sobre todo a la tribu de Judá, y le enseñan a la gente que algunas cosas, o por ejemplo, que buscar y aprender la ley de Dios es judaísmo, pero desconocen que hay una, ¿cómo se dice? Hay una mala traducción donde a la palabra ley no la identificaron a cuál ley. Ley del pecado, ley de los hombres, ley del Hammurabi, ley de Dios, y todo lo que aparece ley en el Nuevo Testamento se lo atribuyeron a la ley de Dios. Por eso muchos se atreven a decir o a pararse en el libro de Gálatas que la ley fue abolida y ahora somos salvos por gracia, y ni siquiera saben qué es gracia. Confunden la gracia y siguen repitiendo que la gracia es un favor inmerecido, desconociendo que la gracia es el Cordero de Dios, es el Señor Jesús. Él es ese regalo inmerecido. Entonces muchos caminan en una falsa teología que van a ser salvos por gracia, hagan lo que hagan, vivan como digan, vivan como vivan o hablen como hablen. O sea, pueden vivir en pecado y que como ya hicieron una oración de fe y como ya se bautizaron en agua, ya son salvos. Y no saben lo que es gracia. Por eso hay que entrar a estudiar y analizar la palabra de Dios como Dios lo estableció y no como los hombres quieran. Por eso muchos viven en libertinaje, porque desconocen estas verdades. Por eso Pablo dice, verdad digo en Cristo, o sea, en el enviado. Acuérdense en que Cristo traduce Mesías, enviado. Eso es lo que dice Cristo. ¿Ya? No miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mire, no por el Espíritu Santo. Si le da conciencia en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no vino a hablarle a él, sino él cumple lo mismo que hizo con el Señor Jesús el día del bautismo. Que él desciende,
reposa, pero permanece en la persona que cumple y ama al Señor Jesucristo. Y ya sabemos en San Juan 14:15 que para amar a Cristo no es pronunciar que yo lo amo ni que soy cristiano, sino que cumplo sus mandamientos. Y si yo no los cumplo porque ni los conozco, porque no tengo conocimiento, porque inocentemente mi amor a Dios me lleva a congregarme, pero inocentemente tal vez la persona que está en el altar no tiene los conocimientos porque no ha tenido el tiempo o no se ha querido dedicar a estudiar. Entonces, ¿qué hace la mayoría? Cogen y leen y transmiten en su propia opinión lo que creen que ahí dice. Pero eso contradice al conocimiento, a la verdad. Y cuando Pablo habla verdad. ¿Por qué? Porque Pablo conoce. No porque ha venido el Espíritu Santo a soplarle. Ya. Verso 2 dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, y anatema viene de la palabra maldito. Miren lo que dice Pablo, es fuerte lo que dice. Porque deseara yo mismo ser anatema y separado de Cristo. Imagínense, aislado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es tremendo. Que son israelitas, de los cuales son, escuche esto hermano, léalo usted mismo por favor, verso 4 de Romanos 9. Miren lo que dice. De los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Cuáles promesas? La promesa que vendría un redentor es de ellos. Todo le pertenece a la nación del pueblo de Israel. Cuando usted viene y dice que el Señor vino a los suyos y suyos no le conocieron, usted encuentra una gran verdad que el pueblo no le conocía por culpa de los falsos profetas. Por eso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, encuentra algo muy tremendo cuando usted está leyendo que la Biblia, o el ángel de Jehová, o Yahweh, como se conoce realmente, que es el mismo Señor Jesús en teofanía, que Él se mostraba como ángel antes, dice algo muy tremendo y Él le dice al profeta, mi profeta. Y cuando se expresa dice, sus profetas. Cuando dice sus, son los profetas falsos. Cuando dice mi profeta, es el verdadero. Y el mundo está lleno de profetas falsos, pero con muy pocos profetas verdaderos. Y es, según la Biblia y según el Antiguo Testamento, es a los que la iglesia o el pueblo de Dios menos oye. Pero corren tras los falsos. Y lo mismo que hacían los falsos profetas en la antigüedad, lo hacen hoy en día. Vaticinan el mañana, te adivinan qué te va a pasar. Milagros, señales y prodigios. Como Cristo dijo, no, en Mateo 7, 21 al 23. Es increíble. Y la razón por la cual es porque como la mayoría de la gente tiene esa grande necesidad de saber el futuro, entonces inclinan su oído a aquello que les va a suceder el siguiente día, pero o lo que viene, o lo que está por venir, qué es lo que va a pasar. Cuando dice la palabra claramente, ¿verdad? Todo está aquí en la palabra. Todo está ahí. Entonces el que viene y te dice, el mundo se va a acabar, pues ya sabemos, ¿verdad? No se va a acabar, pero ya está escrito. Lo que sabemos nosotros que es el que se acaba el mundo. Y a nivel personal, que siento decirte que el Espíritu Santo me mostró. El Espíritu Santo me está mostrando, el Espíritu Santo me está diciendo, cuando la misma Biblia dice que no participemos de eso, porque son espíritus de adivinación. Es tremendo, ¿verdad? Porque fuerte, ¿no? La mayoría no lo entiende de esa forma, ni porque no lo ha escudriñado. Porque, entonces, exacto, porque no han escudriñado. Siguen pensando en esa manera y siguen hablando de esa forma. Y Jesús me habló, y Dios me habló, y Él me enseñó, y esta mañana me desperté y por medio del sueño Dios me estaba hablando. Entonces, y resulta que no es así. Exacto, entonces es en donde uno en veces le pone mucho más oído a eso que lo que en verdad hace uno, que es hablar de la palabra. Exacto, porque no se conoce, porque la gente se aisló de la palabra de Dios a escuchar el mensaje bonito del predicador. Exacto, por ejemplo, ahorita estamos hablando de esto. El que no conoce lo que dice aquí, de lo que estamos hablando, pues le cambia el canal, por decir así. ¿Por qué? Porque no es algo, pero si decimos, mire, el Señor
me está diciendo que esto va a suceder el día de mañana. O sea, se conecta uno, se conecta otro, se conectan todos. Y al último, yo hice lo que dijo y mira. Entonces todos ya están ahí conectados. Vas a ver el mañana, cuando el mañana ya está ahí. Es incierto, pero está escrito. Exacto. Es tremendo. Mire, hay muchas iglesias o denominaciones que han enseñado que estas cosas son de la iglesia, que la adopción es de la iglesia, que la gloria es de la iglesia, que el pacto nuevo es de la iglesia, que la promulgación de la ley, el culto y las promesas son de la iglesia. Pero aquí dice que son del pueblo de Israel, verso 4. Mire esto, verso 5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Según la carne vino Cristo. Entonces, ¿por qué rechazar al pueblo de Israel? ¿Por qué perseguirlo? ¿Por qué estar en contra de la nación? No podemos participar de las costumbres y las leyes humanas que se han inventado. Por una sencilla razón, y está en el libro de Jeremías, capítulo 8, verso 8. Búsquenlo y verá que dice que los escribas cambiaron su verdad con su pluma mentirosa y llevaron al pueblo al error. Por eso tenemos que escuchar la palabra de Dios y obedecer a la palabra de Dios y no a los hombres. Porque si hacemos lo contrario, entramos en la verdadera fornicación espiritual, como dice Pablo en Romanos 1:23, que dice que cambiamos la gloria del Dios incorruptible por semejanza de hombre corruptible. Y eso es lo que el hombre está haciendo. Verso 5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué la palabra Dios? Y ahí viene una connotación donde se encuentran varios errores de traducción del latín al hebreo. Él fue puesto como Dios sobre todas las cosas por el Dios omnipotente. En el libro de Filipenses, vamos al capítulo 2, por favor. Libro de Filipenses, capítulo 2. Vamos, Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer del verso 5 al verso 11. Léanmelo, por favor, hermana. Filipenses, capítulo 2, del verso 5 al verso 11, para que usted tenga en cuenta algo y note que aquí hay un error en traducción, porque le mocharon la palabra enviado de Dios. Y por eso es que hay algunas denominaciones que se paran en teologías en decir que Cristo es Dios. Y dicen que Él no es el Hijo de Dios, sino que es Dios mismo. Y dicen que en la antigüedad Él se manifestó como Padre. Hay unas denominaciones, unas pocas, pero son fuertes y grandes, que luego se manifestó como Hijo y que luego se manifestó como Espíritu Santo. Y esa es la famosa teología de la unicidad. Es algo muy tremendo y delicado. Notemos que aquí en Romanos dice, verso 5 dice, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero le quitaron, en los originales dice enviado de Dios, por eso Él es el Mashiach. Por eso al comienzo de la enseñanza les dije lo que significa Mashiach y lo que significa Cristo, que es Mesías, es enviado. Porque Él mismo no se vino, ni se envió. Según San Juan 3:16, según San Juan 14:6, según todo el capítulo 14, según todo el Nuevo Testamento, Él es el enviado. Según las profecías de Isaías 9, 11, 42 y 43, Él es el enviado, el testigo fiel. Entonces hay un error en la traducción aquí y parece que, según dicen los especialistas, hubo una mala intención para confundir a la gente. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, y teniendo en cuenta que el apóstol Pablo también fue quien escribió la epístola a los filipenses. Entonces, si Pablo escribió Romanos y Filipenses, no se pudo haber contradecido a sí mismo diciendo que era Dios y luego diciendo que es el Hijo de Dios. No hay coherencia. Entonces, si el error no es de Pablo, el error es de quienes tradujeron la Biblia o quienes escribieron el Nuevo Testamento
en cabeza de San Jerónimo, monje de la gran ramera Iglesia Apostólica, Católica y Romana, y sus ayudantes. Por eso es necesario conocer los orígenes del Nuevo Testamento y quiénes lo escribieron. Porque normalmente se tiene pensado, ya lo hemos hablado muchas veces, y hay muchos hermanos que piensan que fue Pablo, que fue Pedro, que fue Mateo, que fue Marcos, que fue Jeremías, que fue fulanito, fulanito y fulanito. Pero no fue así. Ellos escribieron cartas, y en caso del apóstol Pablo, escribió una carta y se la mandó a los filipenses. Escribió una cartica y se la mandó a Timoteo. Escribió otra carta y la mandó por aquí. Escribió otra carta y la mandó por allá. Y en el año 350 se dice que por orden del Papa Dámaso I, se mandó, déjenme un segundo por favor. Por orden del Papa Dámaso I se promulgó un edicto en Roma, en todo el Imperio Romano, donde se solicitó que todos los que tuvieran escritos de los apóstoles o alguna historia sobre el Señor Jesús los mandaran a la sede. Y cogieron todo eso y él y sus ayudantes conformaron el Nuevo Testamento, y ellos fueron los que decidieron qué libros dejar, qué libros quitar y qué libros los llamaron apócrifos. Fueron ellos. Y no hubo ni un solo cristiano de la nación del pueblo de Israel, los excomulgaron a todos. Qué tremendo. Y los famosos, no hubo nada ahí de no, lo que... ninguno de la nación del pueblo de Israel estuvo en la conformación de lo que llamamos el canon bíblico y el Nuevo Testamento. Por eso es que el pueblo de Israel está contra del Nuevo Testamento. Por eso el pueblo de Israel rechaza el Nuevo Testamento, porque dice que es basado en mentiras, y ellos dicen que los pastores cristianos son los más mentirosos que hay sobre la faz de la tierra. Entonces, como muchas personas nos han preguntado, bueno, entonces, ¿para qué la leemos? Porque la misma Biblia está leudada, y Cristo lo advirtió. Dijo que nos cuidáramos de las doctrinas. Mateo 16, verso 12. Dice, cuídense de las doctrinas de los fariseos, o sea, de los hipócritas. Y él hablaba de la levadura. Y él dijo que un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces nos corresponde estudiar, investigar, agarrarnos del verdadero Espíritu Santo que nos lleva a la verdad, que es Cristo. Y todo lo que rechace o Cristo no confirme, no es verdad. Por eso usted encuentra en las cartas que Pablo dice, hablo verdad. Porque si él dice habla verdad es porque ya habían mentiras. Miren la contraposición tan tremenda. Filipenses capítulo 2, verso 5 al verso 11. Escuchen. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Miren lo que dice, en forma de Dios. No dijo siendo Dios. Pero en Romanos dijo Dios, que era Dios. ¿Ve? Entonces, si nos paramos en un solo verso bíblico y tomamos una interpretación de la lectura, podemos levantar una teología equivocada y errada. Por eso Pablo lo aclara en Filipenses 2, en forma de Dios. Y dice, después el 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Yahweh también le exaltó hasta lo sumo. ¿Ve lo que dice la escritura? Está escrito, por lo cual Dios también le exaltó. ¿Ve cómo Pablo aclara que Dios, que es Yahweh, el Padre Celestial, le exaltó? Le exaltó, amén. No fue que él se exaltara a sí mismo. Hasta lo sumo. Por eso hay que aprender a leer en panorama bíblico. Que leemos aquí, pero tenemos que ir allá, tenemos que ir allá. Y empezar a comprender el pensamiento. Pero si usted no tiene el conocimiento de los orígenes, de lo que son impostaciones, de cómo a Juanina y todas las cosas que hay acá en el Nuevo Testamento, no va a comprender la verdad y se para en una falsa teología. Amén. Siga leyendo, por favor. Dice, por lo cual Yahweh también le exaltó hasta lo sumo, y le dijo le dio un nombre que es sobre todo nombre. Escuche, y le dio un nombre. No dice y se dio a sí mismo un nombre. No,
Dice que Dios, que es Yahweh, el Padre Celestial, usted lo conoce como Jehová o el Anciano de Días, le dio un nombre al Señor Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Queda claro entonces, y si seguimos mirando otros versos, queda claro, como Isaías 43:10, que dice que Él es el enviado, el testigo fiel, y que la misión de Él era venir y reconciliarnos con el Padre Celestial, enseñarnos, o a todo el pueblo enseñarle quién era su Dios. Por eso se denomina el testigo fiel, porque el Señor dijo, y mi enviado a quien yo escogí. Léase Isaías 9, Isaías 11, Isaías 42, Isaías 43 e Isaías 53, donde estaba la promesa que viene del pueblo de Israel. Y lo conocemos en español como Jesús de Nazaret o Jesucristo, Jesús el Mesías, el enviado. Tremendo, ¿no? Volvemos a Romanos capítulo 9. Capítulo 9, y vamos en el verso... perdón. Sí, pero que me pasé a Corintios. Romanos 9, capítulo... Vamos en el capítulo 6. Dámela, por favor. Perdón, capítulo 5, de quien dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué es Dios sobre todas las cosas? Porque Él tiene la esencia de Dios. Al ser hijo de Dios y ser el Mashiach, tiene la esencia de su Padre. Por eso allá en San Juan 14, del verso 6 en adelante, cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y te creeremos. Qué atrevimiento, ¿no? Estando con el Señor Jesús y decirle, no le creía. Dice, muéstramelo y le creo. Eso es no creerle, estar dudando todo el tiempo, y era discípulo. Increíble, ¿no? Pues fíjate nomás, si él, siendo el discípulo, le preguntó esa pregunta, ¿cuántos de los de ahora? ¿Cuántas preguntas tendremos? Entonces resulta que él le dice, tanto tiempo con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Y ahí se paran en una teología que dicen, sí, mire, él dijo que él es el mismo Padre. Pero no leen los versos siguientes donde él dice, el Padre es en mí y yo en el Padre. Tienen la misma esencia, no que son el mismo. Amén. Por eso San Juan 3:16 lo aclara tan bonito que dice, porque de tal manera amó Dios, o Yahweh, al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aún así, fíjate, nada más, muéstranos al, bueno, dice, ¿verdad? Dice, el Padre es en mí y yo en el Padre. Por eso es que ahí Se paran en una falsa teología. Exacto, entonces no, es que Él es el mismo. El Padre es en mí y yo en el Padre, y lo unen como si es uno. Como si fuera una persona. Una sola persona. En diferentes características. ¿Sí? Pues Por sí. eso dicen que Él se manifestó erróneamente. Cuando es, por eso la Biblia habla de unidad. Son uno, no uno solo, son una unidad. Sí, claro, es como... ¿Qué es una unidad? Perdóname. ¿Qué es una unidad? Por eso en el pasado Él dijo que cuando el hombre se une a la mujer, son uno. No una sola persona, sino una unidad, que es distinto. Para Dios, 1 más 1 no son 2. Para Dios, 1 más 1 es una unidad, que es la diferencia tan tremenda. Pero quien no estudia, ni mira los contextos, sigue parado en teologías falsas. Y aunque no lo crean, con mucho respeto se lo digo, eso está salido de una secta del cristianismo, que es una secta que se apartaron de la verdad a un pensamiento teológico. Sigamos leyendo. Dice acá, ¿por qué dice el cual es Dios sobre todas las cosas? Porque Dios lo puso sobre todas las cosas. Allá en Filipenses dice que se dio un nombre, Él dio la orden que su nombre fuera sobre todas las cosas, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso hay que, para entenderlo, hay que mirar los contextos. Si no se miran los contextos, se paran en teologías falsas. Verso, bendito por los siglos, amén. Verso 6 dice, de Romanos 9,
no que la palabra de Dios, de Yahweh, haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Mire, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Así como no todos los que se dicen ser cristianos son cristianos. ¿Va? Vamos a seguir leyendo que esto se está poniendo bueno. Ni por ser descendientes de Abraham son O sea, todos pero- hijos. Espérate, pues déjame ver. Espérate. Si no todos los que son israelitas son de Israel, ¿cómo está? No, al contrario, dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. No, ¿por qué? Porque cuando se creó la nación, Dios permitió que los gentiles, no los gentiles, los paganos que vivían con la nación allá en Egipto, se adherieran a la nación, pero tenían que cumplir las leyes y aún ser circuncidados. No provenían de origen del pueblo, pero ingresaron al pueblo y sus hijos, aunque nacieron en el pueblo, tienen un origen pagano. Ok, ya entendí. Ya, miren lo que dice acá. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Acuérdense de la famosa historia de Isaac y Ismael. ¿Sí? Acuérdense de la historia de Sara y Agar. Cuando Dios le dio promesa y palabra a Abraham y le dijo, de ti haré una nación grande. Sí. Pero como ellos querían el milagro, porque ya eran ancianos, de procrear, de tener un hijo, lo querían y pensaban que era en el tiempo de ellos, no en el tiempo de Dios, no esperaban el tiempo de Dios. Sara se apresuró y le dijo a Abraham que tuviera hijo con su empleada, que era la esclava Agar. Y Abraham tuvo un hijo, que se llamó Ismael. Pero no son hijos de la herencia. Y aún hoy en día, esa descendencia de hijos mantiene a la humanidad y mantiene a la nación de Israel en problemas graves. Porque son el pueblo árabe. Si usted se lee toda la historia, el ángel de Jehová le dijo que tranquila, que también iba a bendecir la descendencia de Ismael y que de él se levantarían 12 príncipes. Y era la famosa Liga Árabe y tiene 12 jeques en este tiempo. Wow, qué tremendo. Y son enemigos del pueblo de Israel. Sí, por eso es que siempre ¿Ve? está. Por meterse en los tiempos de Dios para hacer las cosas en su propio tiempo y en su propio pensamiento. ¿Ya? Miren lo que dice aquí la palabra. En Isaac será llamada descendencia. 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Yahweh, de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Por eso la Biblia habla en el libro de Apocalipsis que Él viene por los hijos de su pueblo. Sí. Mire, es algo increíble. Son los hijos de su pueblo, no ya por la nación. Porque la nación como tal, la mayoría de los ancianos perecieron en el desierto. Ya terminaron. Por eso los 40 años. Y los que entraron fue la nueva generación que le creyeron a Él y comenzaron a obedecerle. La antigua generación del comienzo murió en el desierto. Por eso hay que tener cuidado con las teologías cuando se predican que si usted está en problemas, hermanos, que usted está atravesando el desierto. Pero en el desierto va a llover el maná. Pero en el desierto va a proveer la carne con las codornices. Porque no es así. Eso es una teología humana. El desierto, y en el desierto quedaron todos los que se opusieron al Señor. Los rebeldes quedaron en el desierto. Solo entraron Josué y Caleb. Pero Josué y Caleb también pertenecían a la nueva generación. ¿Ve? Por eso hay que estudiar la palabra de Dios. Dice aquí verso 8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Verso 9, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto,
sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, el otro patriarca, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Escuche, el propósito de Dios permanece no por las obras, sino por el que llama. Verso 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. Y según la humanidad, el mayor es el primogénito, el que hereda. Pero según Dios no es así, Él cambió todo. Y cuando usted mira, por ejemplo, el nacimiento de Jacob y Esaú, dice la historia que Jacob tomó a Esaú por el chamorro, le dicen en México. Pues sí, unos dicen que el chamorro, otros te acaricia los tobillos. El tobillo. Para que lo conozca la mayoría, es el tobillo. Lo tomó por el tobillo, ¿cierto? Y luego vino la historia donde engañaron a Isaac, la mamá le ayudó, lo disfrazó con el pecho lleno de pelos, de velludo, para que oliera igual al mayor, para que él tomara la herencia, y tomó la herencia, y ya saben la historia, ¿cierto? Entonces, miren lo que dice acá, que es algo tremendo. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y miren lo tremendo, ¿cómo son las teologías? ¿Por qué aborreció a Esaú? ¿Por qué? Y la gente sale con unas teologías que son de verdad. Cuando usted lo analiza y encuentra la verdad, usted dice, pero ¿por qué predicar eso? Y todo el mundo enseña que aborreció a Esaú que porque vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Y otros muestran que es por un plato de frijoles. Entonces es increíble, cuando no es así, sino era por la naturaleza que había dentro de Esaú. Era distinto en esencia a su hermano. Aunque Jacob, su nombre lo dice que era un tramposillo, pillo, ¿sí? Usted va a encontrar que la esencia de Esaú y Jacob eran distintas. Amén. ¿Y sabe por qué? Por el origen de su madre, sí, más no por el origen de su padre. Amén. So ella salió más a la madre. Claro, porque la madre fue traída. Acuérdense que Abraham mandó a Eliezer, su criado, a buscar dentro de sus parientes. ¿Y dónde estaban? En Egipto, que no. En Ur de los Caldeos. Abraham venía de Ur de los Caldeos y Rebeca estaba dentro de sus parientes. Y Esaú Eliezer la encontró y la llevó como esposa para Isaac. O sea, venía de una nación pagana. Sí, claro. Venía de costumbres paganas. Pero se unió a un hijo de Dios, como era el patriarca Isaac. Y en ADN, la esencia de Esaú era distinta a la de Jacob. Aunque la historia no registra más cosas de Esaú, la bíblica, pero la historia del pueblo de Israel sí muestra quién era Esaú. Aparte de que era un cazador, de que era muy hábil para muchas cosas, no tenía temor del Altísimo. No tenía el temor del Dios de su padre. Es increíble. Por eso usted encuentra la historia de Jacob tremenda, que aunque cometía errores y Dios provocó que dentro del vientre reaccionara para que se cumpliese la promesa, usted encuentra que Jacob era atrevidísimo, tan atrevido que él se atrevió cuando se encontró al ángel de Jehová o al ángel de Yahweh, que es el mismo Señor Jesús, el Mesías, en teofanía, se atrevió a pelear contra él. Cuando los demás en la Biblia dicen que cuando veían un ángel caían postrados en adoración, este no, este le peleó. ¿Por qué? Porque sabía y tenía una información que nadie más la tenía. Y es que cuando se aparecía un ser sobrenatural, teníamos la oportunidad de que nos bendijera. Y él dice que se le agarró al cuerpo, se agarró a sus piernas y no lo soltaba. Y le decía, no te suelto hasta que no me bendigas. ¿Por qué? Porque él sabía que había una bendición sobrenatural, porque se dio cuenta que estaba ante un ser sobrenatural. Y fue más atrevido aún. Le dijo, si tú me bendices, o sea, si tú me das, yo te doy el diezmo. Si no, no. Analice de verdad. Pero la teología muestra dice, no, es que Jacob diezmó. No, condicionó el diezmarle a ese ser sobrenatural.
Entonces, por eso la Biblia, Pablo muestra que Dios aborreció a Esaú, y es por la esencia, lo que venía dentro de él. La esencia prácticamente de lo que tenía Caín. La diferencia que había entre Caín y Abel, que la esencia de uno era del Hijo de Dios, pero su madre no. O perdón, por su padre no. Y aquí era por su padre sí y su madre no. Si alguien se enreda con lo que estoy hablando, tiene que irse a los programas anteriores, así le parezca tremendo lo que se está hablando sobre los orígenes y lo que pasó en el Edén y la verdad de Caín y Abel. Capítulo 5 del libro de Génesis. Esto es fuerte, esto es tremendo, esto es una historia espectacular, por eso me encanta leer a Pablo y analizarlo. Romanos 9, vamos, sigamos. Porque la palabra, bueno, ya leímos. Verso 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Por eso ya habla de los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, vamos en el verso 13. Como está escrito, Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Pregunta. ¿Que hay injusticia en Dios? Imagínense. Pregunta el apóstol Pablo y dice, ¿hay injusticia en Dios porque aborreció a Esaú? Y la gente no comprende porque desconoce los orígenes de esa línea mesiánica, porque hay una línea mesiánica por parte de Adán, por parte de... se me olvidó el tercer hijo, ¿cómo se llama? Se me olvidó. ¿De Abraham? Sí. Ya no estaba a ver, de Set, ya me acordé. Venía Abraham, Set, perdón, Adán, Set, y de ahí viene Noé, luego viene Abraham, y de ahí para allá, que se llama línea mesiánica. Pero muchos desconocen la línea del mal por genética. Sí, porque fíjate que viene por Adán, Caín, la mamá de la esposa de Noé, Can, ni siquiera Cam, sino Canaán. Por eso el abuelo maldijo al nieto en aquella, después del diluvio, y de ahí viene la genética y la genealogía de los hijos del mal. Sí, porque cuando habla de genealogía de los hijos de quién, de Abraham, nos menciona, ¿verdad?, a Caín. ¿De Abraham? No, a Esaú, perdón, a Ismael. No, Ismael. No, hablando de Adán. De Adán. Ajá, tremendo. Bueno, vamos a ver. Verso 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Imagínense, como muchos, vuelvo y repito, desconocen los orígenes de la raza humana y lo que realmente pasó en Edén, algunas sectas malintencionadas ahora pisotean el nombre del Altísimo, el nombre del Eterno, y muestran a Dios como malo, Sí. como un Dios asesino, que manda a matar hasta los niños de pechos y las mujeres embarazadas y todo eso, en la antigüedad, pero no saben los motivos por el linaje que hubo y la separación que hubo ahí tan tremenda, donde la maldad metió su simiente. Génesis 3:15. Está muy claro, donde el Señor le dijo a la serpiente, y tu simiente dejó herencia genética, Ajá. genealogía, por medio de Caín. Y a la mujer le dijo, y tu simiente. Y ahí es donde viene la genética y la genealogía. Línea mesiánica, línea del mal. Esto es tremendo. Por eso hay que buscar la historia, perdónenme, de lo que dice el libro de Samuel sobre el profeta Jazer. Allá dice, y de esto profetizó Jazer, pero el señor San Jerónimo y sus ayudantes, por orden del Papa Damaso I, quitaron el profeta Jazer de la Biblia. Lo quitaron, ya le voy a decir dónde están los versículos. Permítame un segundo, que por aquí lo tengo anotado. Es mucha la información que tengo en mi cabeza, no lo tengo muy presente. Por aquí lo tengo anotado. Denme un segundito, le voy a decir dónde habla del profeta Jazer para que usted vaya, por favor, y lo confirme. La Biblia habla del profeta Jazer en el libro de Josué, capítulo 10, verso 13.
La Biblia habla del profeta Jazer en 2 de Samuel 1:18. Busque ese libro, así le digan lo que le digan y léalo. Usted va a comprender muchas verdades de los orígenes de la humanidad, de lo que pasó en el Génesis, y va a comprender por qué Dios, Yahweh, el Dios Todopoderoso, le dio la orden aún de asesinar a Saúl, a los niños de pecho y las mujeres embarazadas, y a barrer de la faz de la tierra a ciertas naciones por su genética y por sus orígenes de la maldad. Por eso Génesis 3:15 dice que la serpiente dejaría su semilla. Si no lo lee, no va a entender. Sigamos en Romanos. Vamos en el verso 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Tremendo esto. Su vida, mi vida, no depende de usted ni lo que usted quiera. Por más que luche, por eso es que muchos luchan. Y la Biblia dice por allá en otro libro profeta, en un profeta menor, dice que de más está en que el hombre salga temprano de su casa, luche, trabaje, se ponga el sol, volverá a su casa cansado y con las manos vacías. En vano edifican una casa si yo no estoy ahí. En vano se predican y llenan hasta estadios y templos si él no está ahí. Y si él no está ahí, está el imitador, Kundalini, el del mal. Espíritus de adivinación, falsos milagros, falsas señales, falsos prodigios, cuando Cristo dijo no, que los milagros sí serán, pero primero debe haber salvación. Y para haber salvación se tiene que escuchar el evangelio de la salvación, no cualquiera. Efesios 1:13 lo dice. Y el evangelio de salvación viene por la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios, que es la verdadera fe. Romanos 10:17. Esto está tremendo. Sigamos leyendo. Dice las letras. Vamos al verso 17. Porque la escritura dice. Mire, ahora viene la pregunta. ¿Cuál escritura? Verso 17 dice, ¿cuál escritura? Y muchos dicen la Biblia. No, señor. Con todo respeto le digo, no, señor. Porque la Biblia fue escrita después de la muerte del apóstol Pablo, entre el año 320 al 350. Entonces, ¿a cuál escritura se refiere Pablo? ¿Cuál escritura leía para basarse en lo que él enseñaba? Algunos, de manera, voy a decirlo con respeto, no es por ofender, de manera ignorante, porque no han estudiado, no tienen conocimiento, dicen, es que el Espíritu Santo todo se lo reveló a Pablo. No, él habla de una escritura. Y si miramos cuál es la escritura, aún Cristo dice que había los rollos y los papiros, los pergaminos. Y no existía el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué era lo que predicaban y enseñaban? La Tanakh, el Antiguo Testamento y la Torá, donde se encuentran la ley de Moisés, la ley de Dios, porque aunque usted no lo sepa, también Moisés dejó sus leyes. Y los 70 hombres dejaron sus leyes. Pero también dejaron la ley de Dios, lo que él estableció. Y lo que a los hombres les pareció bueno. La historia, libros históricos, libros proféticos, los salmos, donde están los himnos, adoración y alabanza, y también mucha profecía en los salmos, que muchos desconocen. No existía, ni el Apocalipsis, ni de Mateo Apocalipsis no existía. Por eso Pablo dice, y la escritura, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. ¿Ve que Faraón fue siervo de Dios? ¿Ve? ¿Qué es siervo? ¿Qué es la palabra siervo? Que obedece. Y aún desconociendo que Dios lo estaba usando, obedeció a Dios en su propósito. También como usó al impío Nabucodonosor. Y la Biblia, cuando habla de la espada de Jehová y la espada de Yahweh, son los hombres que usó para darle una lección a su pueblo, que fue desobediente. Dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Imagínense. Y las teologías dicen que los que tenemos títulos somos los siervos de Dios para mostrar el poder de Dios. Cuando aún las piedras, si él quisiera, las pone a hablar y son testigos y son siervos de él. La naturaleza misma, un niño, cualquier persona, aún en la reunión de iglesia, nos puede hablar y ser usado por Dios.
Por eso los títulos, aunque son usados por Dios, ¿sí?, también en su propia voluntad usa a quien quiera. Y dice: mi siervo, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Entonces viene la pregunta: ¿qué pasa con las oraciones? ¿Qué pasa con los ayunos, donde ayunemos y oremos para que Dios obre? Cuando deberíamos estar intercediendo o ayunando para pedir misericordia y que se haga siempre su perfecta voluntad. Pero las teologías modernas ahora llevan al cristiano a exigirle a Dios, a obligar a Dios y aún a hacer sacrificios para que Dios se vea obligado a responder. Y no es así. Yo decreto, yo declaro, yo no sé qué, yo sí sé cuándo. Y muchos confunden lo que es fe, que es creer en la palabra de Dios para que Él tenga misericordia, con positivismo. Créalo, hermano, y le va a suceder. Tenga fe y le va a suceder. Pero no miran el concepto total y global de un panorama de lo que es fe. Sigamos leyendo, que esto está bueno. Pero me dirás, y pregunta a Pablo, verso 19, ¿por qué, pues, inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Y si Él tiene la perfecta voluntad de Él, porque también nos hemos notado en muchas congregaciones, bueno, digamos algunas, donde reúnen a la iglesia: vamos a orar para que el huracán que viene contra, voy a poner un ejemplo, contra Miami, contra Puerto Rico, se desvíe. Ponle cuidado, que es lo que he notado. Y se ponen a llorar y a orar. Y resulta que el huracán tiene su recorrido. Tiene su recorrido. Ya, todo está planeado. Todo está formado. Y si usted lo mira a nivel de ciencia, ¿sí?, a nivel de lo que muestran por los supuestos satélites, se muestra el recorrido y la previsión dónde va a llegar. Siempre lo dicen. Es como acá en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, ahorita estamos a 85 grados Fahrenheit. Pero aquí ya sabemos cómo se va a comportar el clima toda la semana, inclusive cuándo va a llover y a qué hora va a llover, cuándo va a haber viento y cuándo no va a haber viento. Ya el hombre lo sabe. Pero los falsos profetas cogen a los pobres que no tienen conocimiento de la verdad, ni la ciencia, ni lo que está sucediendo. Vamos a ayunar y por las redes sociales: Espíritu Santo, desvía el huracán, desvía no sé qué. Y como el huracán se desvió, salen diciendo: no respondió la oración, Dios sí responde, tenemos el poder, tenemos la autoridad. Mentiroso el diablo. Es su perfecta voluntad. Vamos a orar porque esto cambie, la situación cambie. Todo está escrito. Y no hay la oración de nadie que pueda cambiar la voluntad de Dios. Mire el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Se encontró con su amigo Abraham. Y le dijo: Abraham, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y en Sodoma y Gomorra estaba Lot y su familia, con sus bienes, sus vacas, sus camellos. Era un hombre muy rico. Se formó a los pies de Abraham. Pero Dios dijo: lo voy a destruir. Y Abraham, en su misericordia, como todos los mortales de las teologías: Señor, no lo hagas. Si hubiera 50 justos, no lo destruyas. Y Dios fue el que le puso la prueba, ¿no? Le dijo: bueno, si hay 50 justos, no los destruyo. Bueno, Señor, pero ¿qué tal que no estén los 50? Me gusta esa conversación. Y el Señor le fue bajando, hasta que llegó a uno. Y el Señor mismo le dijo: si hubiera un solo justo, escuche esto, si hubiera un solo justo, no la destruyo. Pero la misma Biblia que usted y yo leemos dice Lot el justo. Y dice que Lot aplicaba justicia en la puerta de Sodoma y Gomorra. Era el juez, en medio de la inmundicia, del pecado y todo eso. Pero Dios le dijo a Abraham: si hubiera un justo. Eso indica que Lot no era justo ante los hombres, pero no para Dios. La justicia humana no alcanza ni califica ante la justicia divina. Era por Abraham. Imagínense. Pues salió, le permitieron, el ángel de Jehová lo sacó, o los dos ángeles lo sacaron, mire, y corriendo, le dijeron: corra, ya, salga.
y no por misericordia a ellos, sino por amor a Abraham. Por eso su esposa volvió a mirar y hasta el día de hoy se encuentra la estatua. Por eso sus hijas cometieron incesto, lo emborracharon en la cueva y juntas tuvieron sexo con su padre y fueron los hijos de Edom, edomitas, que tuvieron problemas y negaron el paso del pueblo de Israel por la tierra. Y de ahí vienen los pueblos circunvecinos para Israel y los problemas de guerras que hay en el mundo entero. Porque no podemos creernos justos, porque digamos que somos justos. No podemos seguir diciendo somos cristianos porque nos dicen una teología, sino porque la evidencia, como lo dice Romanos capítulo 7 y 8, está en mí. Si no, no soy. Puedo creerme que lo soy y no lo soy. Porque si hubiera un solo justo, créame, la tierra no viviría el caos que estamos viviendo. Y hay millones de cristianos, hay miles de iglesias en todas las naciones, ciudades y pueblos del mundo entero. Pero ¿por qué la maldad reina? Porque la iglesia dejó de participar en la justicia divina para meterse en teologías humanas y participar en la justicia donde los humanos se creen buenos. Por una iglesia, por una denominación y ya se creen salvos. ¿Salvos de qué? ¿Salvos de qué? Viene la pregunta, ¿Lot se salvó? ¿Lot corrigió a sus hijas después de que se enteró? No. La historia registra que guardó silencio. Entonces, ¿dónde estaba el conocimiento de las teologías? Y ahora se llama libertinaje. Esto es tremendo. Sigamos acá. Pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa. ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Verso 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién somos nosotros para decirle a Dios qué hacer o qué dejar de hacer? Desde el año 1985 al 2000, 95 y 2000, el evangelio cambió, se tergiversó a las teologías humanas, donde se le quiere poner voluntad a Dios y precio aún a los milagros, precio a las predicaciones, precio a la adoración, precio a la alabanza, y lo llaman espiritual. Donde ahora se toca pagar bonos para ir a escuchar la palabra de Dios. Aún los mismos cantantes cristianos, por la misma maquinaria, ahora cobran. Cuando antes no hallábamos cómo regalarles salmos, himnos a la gente para que aprendieran a adorar y alabar. Ahora nos prohíben, nos meten a la cárcel si llegamos a copiar una canción de un supuesto salmista cristiano. Según los hombres es un delito y según Dios no. Según los hombres ahora tienen el descaro de haber sitios donde cobran VIP para estar más cerca del predicador, pero lejos de la presencia del Todopoderoso. Porque no tienen conocimiento, porque no estudian, no se preparan. Y esto no les gusta predicarlo, no les gusta enseñarlo. Les gusta emocionar a la gente y mentirle y dejarse usar por el mismo Satanás como ángel de luz encubierto. Pero no los llevan a la doctrina, no los llevan a la palabra, no los llevan a la verdad. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Cómo estás formado tú? Es la pregunta. ¿Todavía sigues en deshonra, pero te muestras como con honra? ¿Quién te formó? ¿Quién te está formando en tu vida cristiana? ¿Dios mismo, su palabra o un hombre en teologías humanas? Es mejor que nos forme el alfarero en su perfecta voluntad y no un hombre en sus teologías humanas. Porque el fin, el mismo Señor lo dijo, será el lloro y el crujir de dientes aquel día cuando abran los ojos y se den cuenta que estaban en una fe falsa y fingida. ¿Y qué? Si Dios, Yahweh, queriendo mostrar su ira y hace notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preservados para destrucción.
para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es, y dice Pablo, y ahí se incluye, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Miren lo que dice. Miren lo que dice, esto es tremendo. Dice que Dios ha llamado de entre los judíos y de entre los gentiles. Dentro del pueblo de Israel y dentro de los gentiles. Nótese, quiero que vaya un momentico al libro de Ezequiel, capítulo 16, profeta Ezequiel, capítulo 16. Mire algo tremendo que dice allí. Ezequiel, capítulo 16, vamos a ver solamente el comienzo. Dice, vino a mi palabra de Yahweh, o Jehová, diciendo, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Así ha dicho Yahweh, o Jehová el Señor, sobre Jerusalén. Tu origen y tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Y la Biblia dice que llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Canaán es toda la región, pero de un lugar específico, Ur de los Caldeos, de Caldea. Él estaba dentro de los paganos. Por eso hay que leer el profeta Hazer. Búsquenlo, descárguelo, léalo y coja la Biblia y compare. Y usted va a comprender muchas verdades. Y dice, y tu padre fue amorreo. Imagínense, él era amorreo, de Ur de los Caldeos. No todo el tiempo le servía al Altísimo. Dios tuvo que manifestarse a él personalmente. La Biblia no lo registra. Pero la historia del pueblo de Israel en la verdadera Biblia registra que él tuvo su encuentro personal con el Todopoderoso, porque él dice que lo llamó y lo transformó y lo purificó y lo bendijo, lo exaltó en lo sumo. Y dice, y tu madre era Etea. Ahora sí entiende por qué Sara dudó de la promesa del ángel de Jehová cuando le dijo que iba a tener un hijo. ¿Por qué no le creyó? Porque siendo de Etea, servía a dioses paganos antes de desposarse con su marido. Por eso hay que conocer los orígenes, para no estar predicando tonterías, ni falsedades, ni mentiras, ni fábulas. Y muchos desconocen esto, de los orígenes de Abraham, y los orígenes de Sara, Amorreo y Etea. Busque qué dioses servían ellos. Busque ahí en Google cuando tenga tiempo. ¿Cuáles eran los dioses de los Eteos y cuáles eran los dioses de los Amorreos? Para que usted conozca cómo el mayor milagro fue la transformación de un hombre y una mujer. Y aunque cometieron sus errores, ¿no? Pero decidieron servirle a Dios vivo. Esto es increíble. Sigamos que ya casi terminamos. El verso 9. Como también en Oseas dice, ¿sigue que Pablo toma el libro de Oseas? Pablo enseña de las cartas del Tanaj del Antiguo Testamento. Dice como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, que es la nación. Y algunos lo toman que está hablando de la iglesia. Mentiroso el diablo. Si ustedes van a mirar los libros proféticos en Apocalipsis, él se refiere a Israel como una mujer. Su amada es la nación de Israel, no ninguna iglesia. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Cuál no era el pueblo de él? Los gentiles. Por eso hay que leer toda la Biblia. El libro de Ezequiel dice que los gentiles, muchos de los hijos de Israel, cuando fueron esparcidos a las naciones, dice allá en Ezequiel 32,
dice muy claro que por la persecución profanaron el nombre de él y lo cambiaron. Aún en la época de Hitler, por la persecución a los judíos, se convirtieron en lo que se denomina marranos. Les decían marranos porque ellos eran judíos, en lo secreto adoraban y hacían los rituales a Yahweh, pero en lo público se mostraban como católicos, apostólicos y romanos. Por eso el Papa actual, Bergoglio, él es de ascendencia judía, si usted no lo sabe. Nacido en Argentina, sus padres judíos, pero sus prácticas públicas son del catolicismo. Y por eso mucho afín con el pueblo de Israel. Muchos no lo saben porque no estudian. Si usted ve muy claro, Apocalipsis 12, capítulo 17, dice que Satanás vendría y arremetía contra los hijos de su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo ya no existe. El pueblo fue el que él escogió, el que él llamó. Y ahora lo que existimos somos hijos de la nación del pueblo de Israel. Por eso muchos en la dispersión se sentaron en todas estas naciones de toda América, desde el norte hasta el sur. Cambiaron sus apellidos, cambiaron sus nombres y acogieron el catolicismo. Por eso muchos que son cristianos aman a Cristo, porque su ADN y su esencia, aunque no lo sepan, proviene del pueblo de Israel. O si no, averígüese el origen de sus apellidos. Y ahora sí va a entender por qué usted ama a Cristo, a pesar de que tenga errores y fallos. Es increíble. Verso 26 dice: y en el lugar de donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Bendito sea su nombre. Y si usted se mira el libro de Ezequiel, capítulo 33, póngale cuidado, vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 33, habla algo muy tremendo. Perdón, 33 no. El capítulo 36 y 37 habla de lo que estoy diciendo. Y en el capítulo 37, que es famosísimo, habla del valle de los huesos secos. ¿Por qué les dice llamados hijos del Dios viviente? Muchos utilizan el capítulo 37 para enseñar falsas profecías y le enseñan a la gente: diga que sus hijos son huesos secos y van a resucitar. Diga que sus finanzas son huesos secos y van a resucitar. Así le enseñan a la gente. Pero cuando usted mira el contexto, está hablando de los hijos del pueblo de Israel esparcidos por todas las naciones y son semejantes a huesos secos. Ahí está escrito. Entonces no podemos profetizar sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestras finanzas, con algo que es exclusivo para el pueblo de Israel, para los descendientes y los hijos de Israel. Y ahí dice muy claro: mis hijos que fueron esparcidos por todas las naciones y sus hijos. Y por eso dice que llaman al fin, le dice: huesos secos, levántense. Pero no tenían vida. Y dice Ezequiel 37, dice: dile al espíritu que está en los cuatro extremos de la tierra, que vengan sobre los huesos secos y cobren vida. Y luego los reúne, como la gallina reúne a los polluelos en la nación de Israel. Y entran al reposo, que es el verdadero Shabbat, que es la segunda venida de Cristo. Pero nos enseñan cosas distintas porque no tienen conocimiento. Y somos los hijos del pueblo de Dios. Por eso Pablo se atrevió a decir: somos nación santa. Pueblo adquirido. ¿Por qué adquirido? Porque nosotros ya como hijos no conocíamos al verdadero Dios. Porque nuestros padres, por miedo y por pecado también, la tribu de Efraín cambió al verdadero Dios por los dioses antiguos. El dios sol, los dioses de la luna, los dioses paganos que descendieron de los cielos en carrozas de fuego. Hay que estudiar la historia de la humanidad, de sus naciones, para que usted comprenda. Si usted no comprende esto, seguirá como los falsos profetas profetizando sobre los huesos secos de sus finanzas, sus hijos, su casa, su hogar, eso. Y no pasa nada. Es tremendo. Porque dice 12:17, dice que Satanás viene contra los hijos del pueblo de Israel. Aquellos que guardaron la ley del Padre Celestial y el testimonio de Jesús
Cristo, el Mesías, el enviado. Verso 27 dice, también Isaías clama. Si ve que, mire con tan bonito que Pablo. Pablo se basa en Oseas, se basó en Génesis, se basó y ahora en Isaías. ¿Por qué? Porque la Biblia no existía. También Isaías clama tocante a Israel. Dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente, escuche esto, tan solo el remanente será salvo. Si ven que está hablando del pueblo de Israel, de los hijos del pueblo de Israel, habla la Biblia. No habla de paganos, no habla de cualquiera. No todo el que le diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos, Mateo 7:21. Y solamente los hijos de su pueblo, de su nación, somos los que hacemos la voluntad de Él. Tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia. La justicia de Él y con prontitud. Y vuelve y dice, y como dijo antes Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, escuche, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. La descendencia son los hijos. Por eso Apocalipsis dice que es un pequeño remanente de los hijos, no de los paganos. Por eso la salvación no es para todo el mundo, ni para el que crea ser salvo, sino para el que crea en Cristo, se arrepienta, permita el cambio, la transformación por medio de su palabra y sea sellado con las arras del Espíritu Santo de Dios, del Dios de Israel, no cualquier Espíritu Santo. Efesios 1:13. Esto es fuerte, esto es delicado. Verso 28. Y como dijo Isaías antes, bueno, ya lo leímos. No te cates en 28. 29. Bueno, vamos a leer hasta el verso 33, porque aquí parte en la historia. Dice, la justicia que es por la fe, le pusieron un título. ¿Qué pues diremos? Pregunta Pablo, que los gentiles no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por la fe. Y ahí viene el tema de la mala interpretación y el error en predicar. Se basan en Hebreos 11 a hablar de fe. Es la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. Pero no miran el contexto donde Pablo habla en Romanos 10:17 que la verdadera fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces los gentiles alcanzan la justicia, que son los hijos de Israel que no le conocieron, por medio de oír la palabra de Dios. Por eso cuando Pedro se levantó en Pentecostés, oyeron la palabra de Dios en sus idiomas. Creyeron y fueron salvos. No simplemente por creer, sino creer en la palabra de Dios. Creer en el Cordero de Dios y obedecerlo. Porque Cristo es la palabra del Dios viviente que descendió de los cielos. Es el maná. Es el pan de vida. Y quien no cree en Él, no tiene vida eterna. Bueno, allá donde dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿eso quién lo escribió? Eso lo escribió Pablo, pero hay que ampliarlo, no solamente quedarse en el verso. ¿Qué es la convicción de lo que no se ve? La salvación, el reino de Dios, el reino de los cielos. No lo vemos, pero es la convicción de que yo soy salvo. Pero la única forma en que yo pueda creer que soy salvo es porque la palabra de Dios more en mí. No aquí, no de memoria, aquí. Cuando mora y es escrita en las tablas de mi corazón, en ese momento sí puedo decir soy salvo y recibo el testimonio. Pero si no conozco las ordenanzas de Dios, no conozco la palabra de Dios, no la obedezco, ¿cómo creo que voy a ser salvo? ¿Por una oración de fe repetitiva? ¿Por bajar a las aguas y subir a las aguas cuando dice que el bautismo es en agua y en espíritu? Y ser bautizado en el espíritu es en la palabra del eterno de Dios, que es el verdadero fuego, no en adivinación ni hacer shows y espectáculos. Hay que profundizar. Algún día vamos a tocar el tema de fe completo. Vamos al verso 31, dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Cuál ley? Dice ley de justicia.
No habla de la ley de Dios. Israel se fue tras una ley de justicia, pero justicia humana, no la justicia divina. Porque allá en Deuteronomio 14 usted encuentra que la orden dentro de la ley de Dios es ver por el pobre, el desvalido, el menesteroso, el huérfano, la viuda, por todo aquel que tiene necesidad. Y Cristo lo ratifica en Mateo 25, verso 31 al 46. Pero Israel se fue por la justicia humana, no la divina. Y muchos cristianos se van por la justicia humana de las teologías humanas, no para obedecer a Dios. Por eso no son capaces de amar al prójimo como a sí mismo. Es delicado. Verso 32 dice, ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe, que es creer en la palabra de Dios, sino como por las obras de la ley. Que por las obras se justificaban y creían que iban a ser salvos. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y como está escrito, y aquí pongo en Sión, que es Jerusalén, piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que no creyera en él no será, y el que creyera en él no será avergonzado. Jamás. Jamás. Esa roca eterna, esa piedra angular, lo conocimos como el Señor Jesús o Jesucristo o Jesús de Nazaret, cuyo nombre en hebreo realmente, sin traducciones, es Yahshua HaMashiach, el enviado, el Mesías de Dios. Voy a pedirle el favor a mi esposa que ore. Vamos a quedar despedidos, mis amados hermanos. Próximo martes, escúchelo, próximo martes, 7 a 7 y media de la noche, vamos a empezar a analizar Romanos capítulo 10, porque viene algo muy fuerte. Si esto ha sido fuerte y hoy fue fuertísimo, Romanos 10 es peor, para que usted abra los ojos y entre el camino, la verdad y la vida, que lo va a llevar a la vida eterna. Dios les bendiga, fue un gusto estar con ustedes en esta tarde. Dios les bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes, y pues vamos a orar, ¿verdad? Y no se les olvide, el martes estaremos aquí llevando estas grandes verdades. Dios les bendiga. Gracias te damos, Padre, por estas enseñanzas, Señor, que has traído a nuestras vidas. Te damos la honra y la gloria para Señor. Por habernos traído esta palabra, Señor. Sigue abriendo nuestros corazones, Señor, nuestra mente. Sigue abriendo, Señor, exponiendo esta palabra, Padre, para que podamos nosotros seguir comprendiendo la Padre Santo, que es lo que más deseamos y es lo que más queremos, Padre. Comprenderte tu palabra y comprender, Señor, todo aquello, Señor, que tú tienes en tus libros, Padre, para que nosotros podamos, Señor, ser guiados por ellos, Padre. Te damos las gracias, Padre, por tu Hijo, tu siervo, Señor, que trae esta palabra, Señor, que siga trayéndole, que siga enseñándonos, Padre, lo que tú le has puesto en su corazón, lo que está, Señor, en estos libros sagrados, Padre. Te damos las gracias, la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga, fue un gusto estar con ustedes, nos vemos pronto, si el Señor nos permite. Dios los bendiga grandemente a todos.